Impedancia. Vamos a hablar del concepto de impedancia. En el capítulo anterior, en el video anterior, habíamos visto que la tensión para una resistencia viene dada por B igual a R por I. ¿Sí? I y B son fasores. R, como es real, no es fasor. Hemos visto que la tensión fasorial, si se quiere, voy a poner en negrita, fasorial, para una inductancia era J omega L, es decir, todo imaginario, y para una capacitancia, la tensión del capacitor venía dado como 1 sobre J omega C, lo que es lo mismo a menos J omega C. ¿Sí? Hasta acá venimos bien. Perfecto. Ahora, nosotros sabemos que si despejamos, por ejemplo, la resistencia de este lado, ¿qué nos queda? Que la resistencia es B sobre I. Fasoriales, ¿no? El fasor tensión dividido el fasor corriente. Podríamos hacer lo mismo de este lado. Es decir, podríamos agarrar y decir B sobre I para el inductor, ¿sí? B sobre I para el inductor. ¿Qué me da? ¿Qué tengo del otro lado del igual? Y voy a tener J omega L. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acá me olvidé de poner el I. Ahora lo veo. Acá me olvidé de poner el I, la corriente, y acá también. ¿Sí? Esto no era un 1, era una I. Ahí está. Ahora sí tiene sentido. Bien. ¿Qué tengo acá? B sobre I, que me va a dar igual a menos J omega C. ¿Sí? Me había adelantado un paso y había anotado lo que anoté ahora anteriormente. Bueno, no importa. ¿Sí? Fíjense qué despeje hice yo. Tensión sobre corriente. Tensión sobre corriente. Tensión sobre corriente. Para la ley de Ohm, tensión sobre corriente es la resistencia. ¿Sí? Para los reales, para valores reales y para corriente continua, por ejemplo, se cumple, perfecto. Pero tensión sobre corriente, por ejemplo, acá, en el inductor. Tensión sobre corriente me da resistencia. Para una resistencia. Tensión sobre corriente en el inductor. ¿Qué me va a dar? Bueno, algo parecido a una resistencia. Algo que se opone al paso de corriente en el conductor. La resistencia para el conductor se va a llamar, la nota acá al costado, X sub L. X se define como la reactancia, ¿sí? Que es la resistencia al paso de corriente en corriente alterna, nada más. Y fíjense que para el capacitor también defino reactancia X, 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 ahí está, sub C. X sub C, la reactancia del capacitor. Se va a hablar cuando es reactancia del inductor como reactancia, reactancia inductiva, y la reactancia del capacitor, reactancia capacitiva. Bien. La impedancia se representa con la letra Z. La impedancia, finalmente, como fasor, va a ser la tensión sobre la corriente. Todo fasorial. O sea que, si yo despejo, la tensión viene dada por la impedancia multiplicada aquí en la corriente. Bien. La impedancia en un circuito es la razón entre la tensión fasorial y la corriente fasorial. La impedancia en el inductor, ¿a qué va a ser igual? Y va a ser igual a la reactancia inductiva, que no es otra cosa que
J omega L. Lo mismo pasa con el capacitor, la impedancia, fíjense, ya estoy avanzando un poco más rápido, me olvido de hacer la negrita, es igual a la reactancia capacitiva, que no es otra cosa que menos J sobre omega C, ¿sí? Menos J sobre omega C. Miren estas dos últimas ecuaciones. ¿Qué pasa si sabemos que la omega depende de quién? De F. Omega depende de F. ¿Qué pasa si omega, o si la frecuencia, tiende a ser 0? ¿Qué pasa si la frecuencia tiende a ser 0? Es decir, no tengo frecuencia. Si no tengo frecuencia, la onda que me hace, se me achata, se me achata. ¿Sí? Es como continua. Entonces, ¿qué pasaría con esto? ¿Qué pasaba con el inductor en corriente continua? El inductor en corriente continua tendríamos que tratarlo como un cortocircuito, que le permite el paso a la corriente. Es decir, no hay, esta es la oposición a la corriente, no hay Z. ¿Está claro? No hay Z. Cuando la frecuencia tiende a ser 0, en el inductor no se opone al paso de corriente. ¿Qué pasa con el capacitor? Cuando tiende a ser 0, ¿qué me va a dar? Infinito, es decir, se va a oponer al paso de corriente. Mucho, no la va a dejar pasar. Entonces se va a comportar como un circuito abierto, que era como lo tratábamos en corriente continua. ¿Qué pasa si es al revés? Y esto tiende a ser infinito. ¿Qué pasa si la frecuencia, esto es un infinito, ¿no? ¿Qué pasa si la frecuencia es muy elevada? Bueno, pasaría al contrario. Pasaría a que ZL, ¿qué se me hace? Cualquier cosa multiplicada por infinito me da infinito, es decir, se comporta en muy altas frecuencias como un circuito abierto. Se comporta como un circuito abierto. Y acá cambia y se comporta como, esto sería un 0 nada más, se comporta como un cortocircuito, ¿sí? En muy alta frecuencia, el inductor invierte su forma de comportamiento, ¿sí? Lo mismo con el capacitor. En fin, entonces, estamos hablando que Z, que es la impedancia, se la puede escribir de manera o en forma rectangular de esta manera: R más J X, donde X dijimos es la reactancia, que puede ser capacitiva, que puede ser inductiva o puede ser una combinación de ambas, ¿sí? Pero presten atención a esto: la impedancia es un número complejo, va a estar formada por una parte real y por una parte imaginaria. La parte real se debe solamente a la resistencia, ¿sí? La parte real solamente se debe a la resistencia. La parte imaginaria se debe solamente a la influencia del capacitor y a la influencia del inductor. Perfecto, hasta ahí vamos. Se dice que si yo calculo la resistencia equivalente para alterna, es decir, la impedancia equivalente para alterna, si yo la calculo, me puede dar esto, ¿no? Un R, y me puede dar, en vez de un más, me puede dar un más, JX, lo que venga, ¿sí? Se va a decir que este circuito es inductivo, ¿sí? Es decir, que el circuito donde yo calculé mi Z equivalente, cuando me da un más acá, va a estar formado más que nada por una reactancia inductiva, por bobinados, por motores, por transformadores, ¿sí? Van a predominar los inductores por sobre los capacitores, ¿sí? Se dice que el circuito es inductivo. ¿Qué pasa si sucede al contrario? ¿Qué pasa si acá, en vez
de tener un más tengo un menos, se va a decir que el circuito es capacitivo, ¿sí? Es capacitivo, ¿sí? ¿De dónde viene ese más y ese menos? Bueno, de acá. Fíjense, el capacitor tiene el menos. El inductor tiene el más o no tiene nada. Deviene de ahí. Bien, entonces circuito capacitivo y circuito inductivo. Perfecto. Es fácil darse cuenta que la impedancia, si la quiero escribir como un número complejo de forma polar, ¿qué tengo que hacer? Poner Z, E a la J y ¿quién? El ángulo Φ. Puede no ser el de fase, así que vamos a ponerle otro ángulo. Tita. ¿Sí? ¿Cómo calculo tita? Bueno, como cualquier número complejo. Esto es igual, si lo escribo en forma binómica o en forma rectangular, a lo que puse arriba, R más JX, ¿sí? Ya sea XL o XC. Bien, donde la impedancia en su módulo, ¿sí? Va a venir dada por ¿quién? Por Pitágoras, R cuadrado más X cuadrado. Donde el ángulo tita, ¿por quién va a venir dado? Ya lo hemos dado, por arco tangente de ¿quién? De la parte imaginaria. No le voy a poner la parte imaginaria, le voy a poner directamente X sobre la parte real, R, la resistencia, ¿sí? Donde la parte real o la resistencia va a ser ¿quién? El coseno del ángulo multiplicado ¿quién? El Z. ¿De dónde venía esto? Del SOHCAHTOA. Lo mismo pasa con la parte imaginaria, el X. El X va a venir dado por el seno del ángulo multiplicado el módulo de Z, de la impedancia. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá? Esto es la impedancia. ¿Cómo se trata la impedancia? Yo les voy a dar un circuito y para representar una impedancia, en vez de, si yo le pongo acá una fuente de corriente alterna, en vez de hacer una resistencia, eso sería un símbolo de una resistencia sola. Esto sería un símbolo de un inductor solo. Esto sería un símbolo de un capacitor solo, ¿no? En vez de hacer esto, yo voy a representar directamente una impedancia y les voy a decir, esto, un rectángulo es una impedancia. Otro rectángulo es otra impedancia, otro rectángulo es otra impedancia. Tengo tres impedancias acá conectadas en serie. ¿Cómo se tratan las impedancias cuando están conectadas en serie? 1, 2, 3. Z1, Z2 y Z3. Bueno, si yo quiero hallar el equivalente, no me queda otra que sumar. Igual que las resistencias en continua. ¿Qué pasa en el paralelo? Lo mismo, mis amores, Z equivalente va a ser igual a ¿quién? A 1 sobre 1 Z1 más 1 sobre Z2 más 1 sobre Z3 y así consecutivamente hasta llegar hasta N. Ah, se suma así derecho, qué fácil. No, qué fácil no. Ojo porque Z son números complejos. Revisen cómo se suman los números complejos y revisen cómo se restan y cómo se multiplican y cómo se dividen los números complejos. No es igual. Cuando es suma, es reales con reales, imaginario con imaginario. Cuando es multiplicación, módulo con módulo, ángulo con ángulo. Si es multiplicación se suman los ángulos, si es división se dividen los ángulos. A revisar. Hasta acá por ahora.